Bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que cada vez que habla aquí en Camino al Sol, todos le prestamos la debida atención y cuidamos mucho cada cosa que decimos. El lenguaje, la escritura. El lenguaje. Punto. La escritura. Sí. Coma. Punto. Con nosotros, María José Rincón, cariñosamente, letra Z. Buenos días, María José. Hola, buenos días. Qué alegría que cuiden el lenguaje, la escritura, los puntos y las comas, maravilloso. Pero no solo cuando yo venga a hablar, eso tiene que ser todos los días. Todos los días. María José, qué bueno conectar contigo de nuevo y tu última participación en nuestro programa. Los colaboradores y los Camino al Sol oyentes te dejaron todos los piropos del mundo. Qué interesante era escucharte y cómo tú motivabas a que una vez cerrabas tu segmento, la gente quería como buscar un libro rápido y leer algo. Pero eso está muy bien, eso está muy bien, es importante porque para eso es que trabajamos, ¿verdad? Yo tengo la ventaja de que yo soy una apasionada de los libros, ¿no? Mi relación con la lectura empezó muy temprano y empezó de una forma muy apasionada y quizás por eso, porque es mi vocación de toda la vida, yo creo que algo de lo más importante en una persona es que descubra su vocación. Sí, claro. Sí. De qué es lo que da sentido a su vida. En mi caso, los libros son mi vocación apasionada, los libros y las palabras, y por lo tanto, pues lo transmito, es inevitable, claro, ¿verdad? Inspiras a otros, claro que sí. Entonces, y hoy traes otro tema súper interesante para seguirnos inspirando con los libros. La vida del libro. Sí, porque casi siempre pensamos en el libro como el contenido del libro. Exacto. Pero el libro también es un objeto tecnológico material muy interesante, ¿no? Y todos nos hemos acercado un poco más a esa historia del libro gracias a un ensayo, a un libro de divulgación muy bonito de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco, que recomiendo, que nos ha acercado a la historia del libro antiguo. Y todos hemos redescubierto, ¿verdad? Con mucho rigor, pero también con mucha pasión, pues esa historia del libro como instrumento de tecnología, ¿verdad? Porque decía Umberto Eco que el libro pertenece a la misma categoría de la cuchara, del martillo, de la rueda o de la tijera. Y él decía que una vez inventados ya no se puede hacer nada mejor, ¿no? Entonces, claro. Sin duda, nadie ha descubierto nada mejor tecnológicamente que el libro, ¿no? Pues lleva miles de años funcionando con sus cambios. Y yo les quería hablar un poco hoy de esa materialidad del libro, ¿no? De ese contacto con el objeto libro. El de papel para nosotros el más tradicional y por supuesto también el digital, ¿verdad? Entonces creo que es un tema que nos puede acercar a esos objetos, ¿no? Porque a algunos nos gusta vivir rodeados de libros, ¿no? Como me pasa a mí, porque a nosotros tenemos libros en todos sitios, o sea, yo, sí, yo estoy en la biblioteca de mi casa, pero en cada sitio que yo estoy tiene que haber libros. María José, ayer estábamos caminando por la Feria del Libro y dice Cintia, mira una mesa de libros viejos, vamos para allá. Me gusta ver los libros viejos y arrancamos para allá. Libros gastados, libros con la tapa ya bien flojita. Siempre hay sorpresas ¿De qué han sido leídos y saboreados por Entonces, años? cuando hablas sobre la vida del libro, ¿cómo tú le enfocas? Hay una vida material, evidentemente, después hay una vida personal que uno le suma a los libros, ¿no? Yo tengo una anécdota de una de mis alumnas de los talleres literarios. Su padre es español y salió de España hace muchísimos años. Es un señor muy mayor, ya cercano a los 90 creo, y es un gran lector. Pero como abandonó España hace mucho tiempo, pues hay ciertas fases de la literatura española que no conoce. Entonces un día, hablando de Miguel Hernández, su hija me dice, yo le he comentado a mi papá y él no lo ha leído. Y yo le presté unas obras completas, la poesía completa de Miguel Hernández, un libro muy especial que yo tengo, que tiene mi ex libris. El ex libris es ese sello que se le pone en la primera página al libro, donde indica de quién es el libro, a quién pertenece, ¿no? Y yo tengo mi ex libris y entonces el libro iba con mi ex libris, con mi nombre y un dibujo muy particular.
Y al cabo del tiempo, cuando él se lo lee, mi alumna me llama y me dice, horror, mi padre ha puesto su nombre y la fecha en el libro porque de repente se le ha olvidado que tú se lo prestaste y pensaba que era suyo. Y ella estaba aterrorizada y quería comprarme otro. Yo le dije, no, me parece precioso porque ese libro siempre va a tener en sus páginas la anécdota de ese español que recuperó su literatura después de tantos años y que pensó que era suya, ¿no? Y al final los libros pues van acumulando físicamente la historia de todos nosotros, ¿no? Es verdad que estamos, como decía Nabokov, absurdamente acostumbrados a ese milagro de abrir un libro y de que en esos pocos signos escritos pues seamos capaces de leer pues textos inmortales, ¿no? El pensamiento de otras personas, nuevos mundos que viven, ¿no? Y a veces nos acostumbramos a eso tan cotidianamente que se nos olvida la maravilla que hay detrás, ¿no? Vladimir Nabokov, aquel de la escandalosa Lolita, ¿verdad? Sí. Lanzaba esa pregunta tan inquietante: ¿y si de repente un día nos despertáramos todos y descubriéramos que somos absolutamente incapaces de leer? Piensen en eso, nada más eso. Bueno, ese mismo escalofrío que les ha recorrido a ustedes la columna vertebral, ¿verdad? Es el que me ha recorrido a mí recordando esa frase de Nabokov. Recuerden que el libro, como lo conocemos hoy, no ha sido siempre así. A veces muchos olvidamos que el libro nace como una tablilla de barro primero, ¿no? De arcilla, sobre la que se escribía con un punzón que se llamaba el estilo en latín, ¿no? De ahí viene la estilográfica después, ¿no? Ese punzón que se escribía sobre el barro, después se cocía, y imagínense lo que podría suponer transmitir textos escritos en tablillas de barro, lo que pesaba, lo frágiles que eran. Después pasaron a las tablillas de cera, que también se escribía con un estilo, con un punzón, se marcaba sobre la cera y esas se podían borrar y volver a escribir. Ojo y mucho cuidado, en la historia antigua hay historias de textos que se dejaron escritos en tablillas de cera y que alguien descubrió y que trajeron alguna que otra consecuencia para la vida en pareja, como nos pasa ahora en algunos casos con algún que otro mensaje de otro tipo, ¿verdad? Pues de esas tablillas de arcilla y de cera pasamos al rollo de papiro, ¿no? El papiro, ese material hecho vegetal, ¿verdad? Que cambió la historia del libro, porque cambió la historia de la escritura porque ya no pesaba tanto, ya era más popular, era más fácil de manejar, se podía escribir un texto más largo y empezaron a enrollarse los papiros en forma de hojas, en forma de rollos, es decir, que no se leía pasando las páginas, sino que se leía enrollando y desenrollando el papiro, ¿no? Y del rollo de papiro pues se pasó al pergamino. El pergamino maravilloso, que es el que facilitó que tuviéramos libros parecidos, ya muy parecidos a los que tenemos hoy, ¿no? El pergamino se llama pergamino en homenaje o en relación con la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era una ciudad antigua griega que estaría en lo que ahora es Turquía. Y allí había pues una producción grande de esos pergaminos, ¿no? Los pergaminos no son más que pieles de animales, de corderos, de terneros, sometidas a un proceso físico y químico con cal, que se preparan y son capaces de albergar la escritura, es decir, es capaz de escribirse encima del pergamino, ¿no? Y el pergamino tenía un avance extraordinario, que era que se podía escribir por los dos lados. Entonces, imagínense el avance que eso supone para el peso del libro, para la estructura del libro, ¿no? Claro. Al final, por ejemplo, los libros en pergamino empezaron a estar ya prácticamente extendidos en Roma en el siglo II después de Cristo, ¿no? Las tablillas que conocemos más antiguas son aproximadamente del cuarto milenio antes de Cristo, o sea, tienen entre 5 y 6.000 años las más antiguas que se han encontrado, ¿no? Entonces esa es la historia del libro. De pergamino, el más antiguo que conservamos es el del uno que se llama el Gran Rollo de Isaías, que es como del siglo II, siglo I antes de Cristo, ¿no? Al final, eso es lo que hace que tengamos el libro como lo conocemos hoy. Y escribe Irene Vallejo en su libro que la invención del libro es la historia de una batalla contra el tiempo, y precisamente para mejorar esos aspectos tecnológicos, esos aspectos prácticos del libro, que durara más, que fuera más barato, que resistiera más, que fuera menos pesado, más ligero, ¿no? Al final se trataba de mejorar tecnológicamente el soporte de la escritura. Todos estamos
pensamos en libro y pensamos en el contenido del libro, y a veces se nos olvida el objeto del libro, ¿no? Y el objeto del libro se vincula con nosotros con unos lazos muy extraordinarios. Por ejemplo, esos que Cintia encuentra en las librerías de viejo, que se llaman así, librerías de viejo, librerías de segunda mano. ¿Por qué? Pues porque cada uno de esos libros, además del contenido particular que tiene una historia que se va adhiriendo, es casi como una segunda piel, ¿verdad? Como nuestra piel, nuestras arrugas, ¿verdad? Nuestras heridas, nuestras cicatrices. Sí, sí. El libro tiene una historia como de muchas tal. Cosas de nosotros. Y en los libros pasa un poco igual. Y yo me acordaba cuando os oía hablar de la visita a la Feria del Libro, que tanto que se critica a veces, ¿no? Esa feria del libro bulliciosa, llena de tarantines de comida, de música a todo volumen, y los que nos amamos el libro en esa relación muy personal y muy privada que se establece con la lectura, a veces nos resulta escandalosa, bulliciosa, como que nos saca del contexto de lo que para nosotros es la lectura. Pero hay que recordar que la lectura todos la vinculamos a una actividad privada, ¿verdad? A una actividad personal. Nosotros cogemos un libro, lo abrimos y nos encerramos en ese mundo del libro nosotros solos, no con los demás. Digo, esto es muy moderno. La lectura se hacía en colectivo en la antigüedad, ¿verdad? Sí. Pero esa privacidad individual se rompe en ocasiones muy mágicas. Por ejemplo, cuando le leemos un libro en voz alta a un niño que no sabe leer. Ese momento de lectura compartida es muy especial a lo largo de la vida del que recibe la lectura, pero también del que lee. Y, por ejemplo, la Feria del Libro, ese tipo de actividades son momentos extraordinarios para relacionarlos de otra manera con la lectura, porque nos relacionamos de la lectura de una manera colectiva. Es decir, todos los que estamos allí tenemos algún tipo de vinculación con el libro, nos gusta, sabemos que la gente que anda por ahí tiene cierto interés con el libro, hacemos cierto sentido de comunidad, ¿no? Ya no nos relacionamos con el libro de tú a tú en privado, que es lo normal, ¿verdad? Sino junto a otros. Compartimos el placer de ser amantes de los libros con los demás, ¿no? Y aunque creemos que todo lo hemos inventado, nuestra feria del libro se parece mucho a aquello que pasó en Roma en el siglo II. Las bibliotecas que eran privadas en ese momento, la biblioteca era un lujo, lo sigue siendo en cierto modo, ¿no? La biblioteca privada sigue siendo un lujo, pero las bibliotecas privadas a partir del siglo II después de Cristo, en el Imperio Romano, se integraron en los baños públicos. O sea, ya no tenían un sitio especial de la biblioteca, sino que en cada baño público pues había un espacio para la biblioteca. Entonces, esos baños públicos, que eran elementos civiles de la construcción del Imperio Romano, igual que podía ser el circo, el teatro, la calzada, ¿verdad?, o la basílica, pues ese baño público se construía en todos los sitios donde Roma civilizaba, y por lo tanto en todos sitios había una biblioteca, ¿no? Esos baños públicos no eran lugares para leer, eran lugares para reunirse, bueno, para bañarse evidentemente, pero para reunirse, para socializar, para conversar, para hacer negocios. Entonces, esa vinculación de la biblioteca con el baño público, dice Irene Vallejo que fue un logro enorme, porque une la cultura con el entretenimiento, con el negocio, con la educación, y los funde bajo el mismo techo. Y un poco eso es lo que hace la Feria del Libro, ¿no? Tratar de universalizar, de llevar a más gente esa relación con los libros, colocándolo en ese entorno bullicioso, popular, que para nosotros que estamos acostumbrados a los libros a lo mejor nos resulta un poco extraño, pero que ayuda a quitar ese sentido de intimidación, de miedo, ¿no?, que tiene la gente que es inexperta en su relación con el libro. Además, luego ya cuando usted tenga su libro en su casa, pues podrá tener entonces ese momento de intimidad. La vida del libro es lo que nos compartió hoy María José Rincón. Letra Z, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste hoy. Gracias a todos. Un abrazo y a leer muchísimo, ¿eh? Un abrazo, María José. Gracias, María José.